Comenzamos. Ya. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a exponer sobre el sistema respiratorio. ¿Qué es el sistema respiratorio? Es un conjunto de órganos que permiten el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre el medio externo y la sangre. Funcionalmente se consideran dos partes: la porción conductora, donde encontramos a la nariz, a la faringe, laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos, y a la porción respiratoria, donde encontramos a los bronquiolos respiratorios, a los conductos alveolares y a los alvéolos. Tenemos al órgano más importante, que es la nariz. En su anatomía sería que es de prominencia voluminosa, impar y media, de forma de pirámide triangular. Está constituida por un esqueleto óseo y cartilaginoso, cubierto por una capa muscular y piel rica en glándulas sebáceas. En su interior presenta dos fosas separadas por el tabique nasal. Las fosas nasales se relacionan adelante con el medio externo a través de los orificios nasales y atrás con la faringe a través de las coanas. Su mucosa, a la parte de arriba, es color amarillento, que vendría a ser la porción olfatoria, y de color rosado a la parte de abajo, que vendría a ser la porción respiratoria. En su fisiología sería que es una vía respiratoria, calienta y humidifica y filtra el aire. Es el órgano del olfato y el órgano de la resonancia para el sonido. Tenemos a los senos paranasales, que en su estructura anatómica sería que son cavidades neumáticas excavadas en algunos huesos de la cabeza y revestidas por la mucosa pituitaria. Se ubican en el maxilar superior. Y en su fisiología sería que disminuyen el peso de la parte anterior de la cabeza, órganos de la resonancia de la voz y calientan el aire. También tenemos otro órgano importante que es la faringe, que es un conducto muscular membranoso, impar y simétrico. Sirve como vía aérea y digestiva. Tiene 3 porciones, la superior, la media y la inferior, como se ve en la imagen. Ahora doy paso a mi compañera Yajaira. Bueno, la laringe es órgano impar. No solo es una vía respiratoria, también es un órgano de fonación. Por eso se le llama caja de la voz. Presenta 9 cartílagos, los cuales se dividen en epíglotes y tiroides. Epíglote: cartílago elástico que impide el ingreso de alimentos a la vía respiratoria baja. Tiroides: cartílago conocido como sana. Y se está cubierto externamente por las membranas pericondrio. También tenemos noides, corniculados y cuciformes. Son 2 pequeños cartílagos que están las cuerdas vocales. Tenemos la cuerda superior e inferior. Unas son las falsas. Son repliegues de la mucosa y constituidos por ligamentos. Los verdaderos, ubicados en la glotis y constituidos por ligamentos y músculos. El espacio entre una cuerda vocal y superior e inferior se denomina ventrículo laringeo o de Margoni. Tenemos a la tráquea. La tráquea es un conducto impar medio y simétrico entre la laringe y los bronquiolos primarios. Mide 12 centímetros de longitud y 16 hasta 18 metros de calibre, formado por 15 a 20 anillos incompletos. Por dentro está revestida por la mucosa constituida por epitelio cilíndrico, ciliado por células califormes y sucurión. Ahora le doy pase a mis compañeros. Los bronquios.
Se originan al bifurcarse la tráquea. Los bronquios principales se dividen en secundarios y estos a su vez en terciarios. Los bronquiolos se dividen en bronquiolos terminales y después en bronquiolos respiratorios. Su estructura. Tenemos a los bronquiolos extrapulmonares, los bronquiolos intrapulmonares y los bronquiolos. Los bronquiolos extrapulmonares tienen la misma constitución que la tráquea. Los bronquios intrapulmonares presentan anillos del cartílago hialino complejos. Y los bronquiolos, a diferencia de los bronquios, carecen de cartílago. Diferencias entre los bronquiolos principales. Una característica es la dirección. En el bronquiol principal derecho es más vertical, como en unos 30 grados, y en el izquierdo son más horizontales en un ángulo de 45 grados. La longitud, el derecho viene a ser más corto por 2,5 centímetros y el izquierdo es más largo por 4,5 centímetros. En el calibre, el mayor es el derecho con 1,5 centímetros y menor es el izquierdo con 1 centímetro. La relación en el derecho son callados de los hacigos y en el izquierdo es un callado aórtico. Entre las ramificaciones lobulares segmentarias, en el derecho hay 3 y 10 y en el izquierdo hay de 2 a 8. Los pulmones. Su anatomía macroscópica. Son dos órganos que se encuentran en la cavidad torácica, separados uno del otro por el corazón y otras estructuras que están en el mediastino. La superficie mediastínica de cada pulmón contiene una región llamada el ilio. La cara interna del pulmón izquierdo tiene una concavidad por la depresión cardíaca en la que descansa el corazón. Su color varía, depende de la edad. En los niños es un poco más rosadito y cuando ya llegas a ser adulto se convierte en un color como más marroncito, negrito. La propiedad principal de los pulmones es la elasticidad y su peso en el derecho es de 600 gramos y en el izquierdo es de 500 gramos. Los lóbulos y fisuras. El pulmón derecho presenta fisuras oblicuas y horizontal, es decir, solamente presenta 2 fisuras. Y en el pulmón izquierdo solo presenta una fisura oblicua. Los lobulillos. El pulmón está formado por unidades anátomo-fisiológicas llamados lobulillos pulmonares. El lobulillo pulmonar presenta el bronquiolo terminal, el estroma pulmonar, la arteria y la vena lobular y las fibras nerviosas amielínicas. La membrana alveolo-capilar está formada por las células alveolares de tipo 1 y tipo 2, con macrófagos alveolares libres que forman la pared alveolar. Después tenemos la membrana de base epitelial, la membrana de base capilar y las células endoteliales del capilar. Después de esto continuamos con las pleuras, que son membranas serosas saculares sin aberturas y cubren y facilitan el desplazamiento de los pulmones. Tienen 2 hojas viscerales que cubren el pulmón parietal y entre esas 2 hojas hay un espacio que está ocupado por el líquido pleural aproximadamente de 50 a 80 mililitros. En las funciones tenemos la respiratoria y la no respiratoria. En la respiratoria tenemos también es llamada hematosis, que es donde sucede el intercambio gaseoso, y la no respiratoria son síntesis de líquidos
y fosfolípidos, el metabolismo de los carbohidratos, defensa contra la infección, la síntesis de proteínas, etc. Ahora le doy pase a mi compañero Sai. Fisiología. La fisiología respiratoria. Tenemos la ventilación pulmonar. La ventilación pulmonar dura 2 segundos. Es un fenómeno activo para el tórax y pasivo para los pulmones. El diafragma baja alargando el tórax y las costillas se elevan aumentando el diámetro anteroposterior. Disminuye la presión intraalveolar a 750 mmHg, haciéndose negativa con respecto a la presión atmosférica. Tenemos la expiración, dura 3 segundos, es un fenómeno pasivo. El diafragma se relaja y sube, disminuye el volumen torácico y contraen los pulmones. Volúmenes y capacidades pulmonares. Ahí tenemos volumen de aire corriente o volumen de ventilación. Cantidad de aire movilizada en cada respiración normal es de 500 miligramos. Volumen de reserva inspiratoria o volumen complementario. Cantidad extra de aire que puede inspirarse al final de una inspiración normal. Volumen de reserva expiratoria o volumen de reserva. La cantidad extra de aire que puede expirarse al final de una expiración normal es de 1100 ml. Volumen de aire residual. Cantidad de aire que permanece en los pulmones después del final de una inspiración forzada. Capacidades. La capacidad inspiratoria es de 3500 ml y equivale a BAC más BRI. La capacidad expiratoria es de 1600 ml y equivale a BAC más BRE. Capacidad funcional residual es de 2300 ml y equivale a BRE más BAR. También tiene la capacidad vital es de 4600 ml que equivale a BAC más BRI más BRE. Y por último sería la capacidad pulmonar total es de 5800 ml y equivale a BAC más BRI más BRE más BAR. Control de regulación. Las enfermedades. En las enfermedades tenemos el glosario. En las enfermedades tenemos el asma, trastorno bronquial de hipersensibilidad que se caracteriza por la obstrucción reversible de la vía aérea. Disnesia, dificultad para respirar. Epistasis, sangrado nasal. Rinitis, inflamación de la nariz. Sinusitis, inflamación de los senos paranasales. Hemotisis, expulsión de sangre con la tos proveniente de la vía respiratoria baja. Enfisema, trastorno en el cual las paredes alveolares se desintegran, lo que da lugar a la aparición de espacios aéreos anormales grandes que permanecen llenos de aire durante la expiración. Hemotórax, acumulación de sangre en el espacio pleural. Neumotórax, acumulación de aire o gas en el espacio pleural. Enfermedad de la membrana hialina, síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. Ocurre especialmente en los prematuros, en la que se producen cantidad insuficiente de surfactante. Gracias. En conclusión, sabemos que los órganos del sistema respiratorio son de suma importancia. Cada uno cumple una función muy importante en nosotros y si no cuidamos de nuestros órganos, después podríamos sufrir unas consecuencias terribles.
y tenemos que evitar exponernos a factores que puedan llevarnos a un contagio de alguna enfermedad letal, ya que existen muchos casos por cuando fumas tabaco y el más común es el cáncer. Gracias.